Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy os traigo un vídeo en el que voy a contaros un poco mi visión del futuro. ¿Por qué creo que la inteligencia artificial nos va a abocar a implantar la renta básica universal? Mucha gente no va a poder ser competitiva respecto a los procesos de automatización y la única manera de sostener socialmente el mundo va a ser pagando por no hacer nada. Te voy a dar los argumentos que creo que sustentan esta idea y te voy a demostrar cómo cambió el último gran salto en el modelo económico las circunstancias que vivimos hoy. Ese salto se produjo en 1971 con el abandono del patrón oro. Quédate conmigo y verás una historia apasionante. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y tengo un mensaje súper importante para ti. Cada vez es más normal encontrarme con suplantación de identidad en las redes sociales. Básicamente utilizan programas sofisticados de inteligencia artificial para replicar mi voz y mi imagen y captar a clientes hacia grupos de WhatsApp y Telegram. Comprueba siempre que las redes sociales donde me estás viendo tengan el tic de verificación. Pero lo más importante de todo, jamás doy recomendaciones de inversión a través de grupos de Telegram o grupos de WhatsApp. Yo no hago eso. Así que si te llega publicidad anunciando ideas de inversión en mi nombre para esos grupos, que sepas que es una estafa. No caigas en ello. Muchas gracias. En primer lugar, el nuevo modelo económico. Pensemos que el consumo hoy por hoy en las economías desarrolladas es lo que sustenta el PIB, el crecimiento de la economía. El 70% del PIB descansa en esta partida frente a las otras tres: gasto público, inversión y comercio exterior. Si pensamos que va a haber una metamorfosis en el mercado laboral donde mucha gente se va a quedar fuera de juego, la única manera para mantener ese consumo será imponer una renta básica universal, con lo cual empezaremos a ver transferencias públicas y dividendos sociales. Para muchos dirán, es imposible. Perdona, ya lo hicimos. ¿Cuándo? En la pandemia. Cuando durante la pandemia el mundo quedó paralizado y nos recluyeron en casa, dejamos de ser productivos. Sin embargo, no dejamos de recibir dinero. En Estados Unidos, el envío continuo semanalmente de cheques o talones a los correos, a los buzones de correos de los ciudadanos, y en España, como se implantó una alternativa llamada ERTE, donde las empresas seguían pagando a sus empleados a pesar de que no iban a trabajar, y ante el riesgo de que colapsasen las empresas porque no producían y tenían los costes fijos, se implementó una subvención por parte del Estado a esas compañías de manera que pudiesen seguir vivas. Ya hicimos el experimento, ya accedimos a esa reclusión en nuestra casa sin ninguna fecha al principio de salida y aceptamos que se nos pagase por no hacer nada. Esa fue la prueba de fuego que ahora creo que va a servir de apalancamiento en una idea mucho más estructural: la renta básica universal. Los estados se van a convertir en no distribuidores de la riqueza, como siempre hemos visto con los impuestos progresivos, sino en distribuidores de la demanda. ¿Cómo vamos a sustentar un modelo económico nuevo de este tipo? Porque evidentemente de algún lado tiene que salir el dinero. Bueno, yo creo que el PIB va a empezar a tener un reequilibrio donde el consumo no será tan preponderante y empezaremos a ver más peso en la inversión y en el gasto público. Estados Unidos hoy ya tiene un gasto público totalmente descontrolado. Ese déficit no se justifica con una economía que crece por encima de su potencial y sin embargo llevamos viendo cómo se mantiene estable desde hace 5 años. Y el peso en la inversión también es una realidad en Estados Unidos, donde la mitad del crecimiento del PIB en la primera parte de 2025 fue precisamente por la inversión masiva en proyectos de IA, como por ejemplo los centros de datos. Además, existirá una nueva forma de propiedad que os contaré más adelante. ¿Cuándo fue la última vez que se produjo un gran cambio en el modelo económico? Bueno, yo creo que fue cuando el abandono del patrón oro por parte de Nixon en 1971, que cambió las reglas del juego de forma radical. Y la mejor forma de ver el impacto que tuvo ese salto de desanclar los dólares y su convertibilidad en oro y viceversa es
analizar los gráficos de qué ocurría desde entonces con la economía estadounidense. El primer gráfico habla por sí solo: aumento masivo de la productividad en detrimento de los salarios. Si miramos lo que ocurría en la época previa a 1971, prácticamente productividad y salarios subían de la mano uno del otro. Pero a partir de este momento la productividad no hace más que crecer y los salarios también, pero a un ritmo infinitamente menor. Este fue el primer efecto. En segundo lugar, en la medida en que la productividad empieza a subir más rápido que los salarios, lo normal es que los empresarios de éxito, aquellos que conforman la élite económica en Estados Unidos, tengan un incremento patrimonial que es muy superior a lo que experimentan el resto de los segmentos de la población, hasta el punto de que los menos favorecidos ven muy poquito incremento desde 1971 frente a lo que ocurre con el segmento top 1% de los más favorecidos. Pero antes de continuar, permitidme que os presente al patrocinador del vídeo de hoy, que no es otro que Mintos. Es una plataforma de la que ya os he hablado en ocasiones anteriores y que opera desde el año 2014. Es una de las principales plataformas de inversión en préstamos en Europa. Mintos trabaja con más de 50 empresas prestamistas, son las que emiten los préstamos y opera en más de 20 países. Además, es una plataforma que está regulada por la Unión Europea en el marco de MiFID. Se trata de la plataforma que yo utilizo para invertir en préstamos y es un activo que he incluido en mi cartera porque me permite generar ingresos regulares o pasivos, además de diversificar mis inversiones. Esta es mi cartera real. Yo tengo invertido en torno a 25.000 euros desde el mes de agosto. Como podéis ver, tengo un calendario muy claro de aquellos préstamos que son de más corto plazo a aquellos otros que son de más largo plazo. Veo la distribución del riesgo que asumo por espacio temporal y por otro lado veo cómo está la situación de devolución de esos préstamos desde el punto de vista de qué parte se está pagando de forma recurrente en el plazo previsto, cuáles están en periodo de gracia, cuáles llevan un retraso de entre 1 y 15 días, entre 16 y 30 y entre 31 y 60. Ya veis que no hay retrasos posteriores a esos 60 días. Además, Mintos ofrece una rentabilidad que ronda el 10%. En mi caso concreto, y este es un caso real, yo he tenido de momento unos ingresos de 562,57 euros y la rentabilidad anualizada de lo que he ido percibiendo en los primeros meses desde que empecé a invertir ronda el 9,6%, bastante alineado con lo que ha sido la rentabilidad que ofrece esta plataforma desde hace tiempo. Ofrece diferentes tipos de cartera. Una es totalmente automatizada, otra es semiautomática y otra es totalmente manual, donde tú escoges concretamente a quién le quieres prestar, a qué segmento, si son préstamos personales, si son préstamos automóviles, si son préstamos comerciales, de qué países, etcétera, etcétera. Yo he optado por lo que llaman Core Loans, que es la opción automatizada, porque de esa manera no tengo necesidad de dedicarle demasiado tiempo. Cuando accedes a Mintos y seleccionas los criterios con los cuales quieres que se forme tu cartera automatizada, al final te da una puntuación de diversificación, en mi caso es buena, y vemos aquí que una parte muy importante va destinado a préstamos personales, otras a préstamos comerciales, a préstamos a corto plazo, a préstamos de vehículos, etcétera. Y podemos clasificarla por tipo de préstamo, por países a los cuales has realizado esa cesión de tu dinero para financiar proyectos de otras personas, o cuáles son la distribución por entidades prestamistas. Como cualquier inversión, es importante entender los riesgos. En el caso de los préstamos, probablemente el riesgo mayor es que haya retrasos importantes en los pagos de los prestatarios. En Mintos, las empresas prestamistas tienen una obligación de recompra del préstamo, lo que significa que si el pago se retrasa más de 60 días, es la empresa la que recompra el préstamo y devuelve la inversión con intereses a los inversores. No es una garantía absoluta, pero reduce considerablemente el riesgo. Puedes empezar a invertir desde cantidades muy pequeñas como son 50 euros y también tienes opciones de liquidez si necesitas retirar tu dinero antes. Te dejo el enlace de Mintos en la descripción de este vídeo por si te apetece verlo más en detalle, y además con ese enlace podéis acceder
a un bonus interesante para empezar a invertir utilizando el código que os dejo en la descripción. Recuerda que todas las inversiones conllevan riesgos, puedes no recuperar el capital invertido y la rentabilidad media no está garantizada, puede variar según el rendimiento de los préstamos. Y ahora sí, continuemos con la explicación de por qué estamos ante un cambio probablemente crítico de lo que es el modelo económico que hemos conocido durante las últimas décadas. Otro de los gráficos que demuestra cómo ha cambiado el peso en la economía es mirar el salario como parte de la economía y ver si su peso se ha mantenido estable como ocurría durante la década de los años 50, 60 y justo principios de los 70 respecto a lo que ha pasado posteriormente. Y aquí veis cómo la participación en lo que es el grosso de la economía hace que los salarios pierdan de forma sistemática peso, algo muy similar a lo que veíamos antes en el gráfico de la productividad y el incremento salarial. También en otro gráfico, que en este caso se ve todavía más llamativo, está la parte de enriquecimiento según los segmentos de la población. El top 0,01%, el top 0,1%, el top 1% y el bottom 50%, la parte 50% menos favorecida, como veis, se encuentra en una situación muy similar a la que tenía, mientras que el resto hay un proceso de enriquecimiento enorme, lo cual quiere decir que hay una desigualdad social cada vez mayor. El tema de la inflación es algo también muy interesante. No hablamos de la inflación medida en tasa interanual, no comparamos año contra año. Queremos saber cuánto se ha depreciado el poder adquisitivo del dólar, calculando la inflación agregada y sobre todo cuándo comienza a producirse el efecto de una inflación disparada. Como podéis ver, la inflación subía de forma muy suave hasta 1971 y a partir de ese momento se dispara, especialmente en el tramo final, que es justo cuando llega la pandemia y la solución que se impone es crear el 25% de todo el dinero fiat que existe en el mercado en tan solo año y medio e inyectarlo en el sistema. Eso provoca una pérdida de capacidad adquisitiva gigantesca que se mide como la parte opuesta de la moneda, como el incremento de la inflación. Los precios de la vivienda como activo real han subido mucho más, a pesar de la lenta subida de los ingresos. Es habitual hablar ahora de la dificultad que tienen las generaciones jóvenes para poder independizarse y comprar una vivienda. Este gráfico muestra de forma muy clara cómo han incrementado los salarios frente a cómo ha incrementado el precio de metro cuadrado en Estados Unidos. Por otro lado, las generaciones se ven obligadas a cambiar sus planes de vida. Evidentemente, cuando miramos las líneas de color o las barras de color azul, lo que estamos observando es la necesidad de dinero para adquirir una vivienda frente a las líneas de color azul, que es la cantidad máxima de préstamos que conceden los bancos y por tanto el efecto automático de años que tardamos en conseguir ahorrar para poder realizar ese movimiento de independencia. Durante los primeros 150 años no existía la expresión ajustado por inflación. ¿Por qué? Pues porque el incremento de la inflación era muy lento. A partir de los años 70, como podéis observar, es muy habitual en todo tipo de informes leer estadísticas macroeconómicas que incluye la frase ajustado por inflación para que sea un cálculo real, algo más realista. Evidentemente esto nace a partir del abandono del patrón oro, antes no existía. Y luego otra realidad que es evidente es que las monedas fiat, al haber tanta inflación, se deprecian a un ritmo sin igual. Y eso significa que desde 1970 ya existía la depreciación previamente, pero aquí colapsan de forma brutal. No se libra ninguna, ni el dólar, ni el euro, ni el yen, ni el yuan. Probablemente la moneda que mejor ha aguantado capacidad adquisitiva ha sido el suizo. Pero todas ellas han perdido capacidad de compra porque la inflación ha sido el resultado de generar una masa monetaria cada vez más grande y un endeudamiento crónico que solo ha sido posible al no tener que respaldar la emisión de esa deuda con lingotes de oro.
Una vez tenemos esa foto clara, no podemos olvidar el factor que habla del endeudamiento. En Estados Unidos las fases de endeudamiento habían existido antes, pero una de las mayores se produjo para financiar la Segunda Guerra Mundial, de la misma manera que otras grandes crisis como la Primera Guerra Mundial o la Guerra Civil. En este momento, cuando uno mira este gráfico, parece que no hemos alcanzado todavía las cotas de la Segunda Guerra Mundial, pero se debe a que estamos teniendo en cuenta aquí solamente la parte de deuda que sustenta el público, pero no estamos viendo otro tipo de deuda que también es importante y existe, como puede ser los compromisos de pago de pensiones, seguridad social o la deuda entre los distintos gobiernos federal y locales. Si mirásemos la deuda en términos generales, descubriríamos que ya estamos en la cota del 124-125% sobre el PIB, superando los registros históricos de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos además ha sufrido un cambio estructural en lo que llamamos la secuencia de déficit. ¿Cuánto más gasta el gobierno respecto a lo que ingresa? Curiosamente, durante muchos años previos a 1971 había un equilibrio muy claro entre el gasto y los ingresos. Solamente se producían fuertes déficits en casos muy extremos, como fue financiar la Segunda Guerra Mundial. Pero desde 1971, con independencia del ciclo económico que ya hemos atravesado, hemos visto cómo se han ido produciendo incrementos continuos de ese déficit y no hemos vuelto a un equilibrio presupuestario, lo cual quiere decir que la capacidad de endeudamiento ha invitado a los gobiernos a ser fiscalmente irresponsables. Eso ha llevado también a que los ratios de price earnings hayan subido de forma estructural. Hemos visto cómo la estabilidad desde 1980 hasta 1970 en rangos laterales ha cambiado hacia un entorno donde los mínimos son crecientes y se alcanzan máximos que antes eran totalmente inviables. Por otro lado, si pusiésemos la valoración del S&P 500 no en conceptos de CAPE, de price earning ratio, de precios respecto a ventas, sino ¿qué salario necesitas para comprar una unidad del S&P 500? Nunca ha estado tan caro como podéis observar aquí en términos de S&P 500 sobre horas trabajadas. Además, otro factor que sorprende es cómo la población se ha acostumbrado a dilapidar la tasa de ahorro. En 1971 estábamos hablando de tasas de ahorros que rondaban doble dígito, 12 al 15%, y a día de hoy nos movemos en tasas de ahorro del 4,4%. Este movimiento vertical que observáis aquí a la derecha responde a un factor muy concreto y es la inyección masiva de transferencia de liquidez por parte del Estado durante la pandemia con el envío masivo de cheques a la ciudadanía. Por último tenemos el comercio. El comercio en Estados Unidos también cambia desde 1971 y donde había un equilibrio comercial, donde importaciones y exportaciones de alguna manera estaban equilibradas, Estados Unidos comienza a entrar en un proceso de déficit comercial crónico que ni siquiera con la guerra comercial se ha conseguido ajustar o equilibrar, lo cual quiere decir que el abandono del patrón oro evidentemente tuvo un cambio radical en la forma en la que entendíamos la economía. Ahora llegamos a la segunda parte. Hemos visto las consecuencias de abandonar el patrón oro y modificar ese modelo económico, pero nos queda una parte interesantísima. ¿Qué va a venir ahora? ¿Cómo vamos a gestionar socialmente el nuevo cambio que se presenta? Creo que estamos ante un nuevo paradigma económico porque va a afectar al mercado laboral. Había una relación muy obvia entre trabajo que genera ingresos que se convierten en consumo que soporta el PIB, por tanto la expansión económica. Ese es el mantra del que hemos vivido durante muchísimo tiempo. Pero si pensamos que va a caer el pilar del empleo y por tanto no va a generar los ingresos necesarios y por tanto no va a haber renta disponible suficiente para consumir, si no hacemos algo, evidentemente lo que tendremos es un colapso económico y eso los gobiernos no lo van a permitir, de la misma manera que frenaron los efectos económicos durante la pandemia. La pregunta es, ¿qué va a cambiar la IA? ¿Por qué hay una referencia continua a la inteligencia artificial? En primer lugar, porque empezamos a intuir que se va a producir más con menos personas.
La automatización, el uso de robots, es algo que ya vemos llegar en las compañías más punteras. Hemos visto anuncios en las 7 magníficas de reducción de plantilla, de menor interés en contratación, y eso abre una situación complicada, que es que habrá menos demanda de trabajo humano medio. Entendido como trabajo humano medio, el trabajo menos sofisticado. Yo tengo hijos entre los 20 y los 30 años y de alguna manera algunos me dicen es que no me dan la opción de conseguir la experiencia profesional suficiente como para acceder a un trabajo digno. Me piden siempre 3 a 5 años de experiencia, pero nadie me da la experiencia. En este entorno todavía es más complejo. ¿Quién te va a dar la experiencia cuando la calidad de tu trabajo, en principio, en tu primera fase laboral, es de baja cualificación y se puede buscar la automatización de esos procesos de forma mucho más barata? Gente que no se queje por el horario, gente que no se dé de baja por una enfermedad, gente que no guerree por un salario más digno en fuerzas sindicales. Al final, para el empresario, el tener la capacidad de sustituir mano de obra por maquinaria que trabaja 24 horas, 7 días a la semana, es muy tentador. Eso genera, lógicamente, mucha más productividad para el empresario, pero a su vez arma un problema enorme desde el punto de vista social de cómo está estructurada nuestra sociedad. Va a haber más concentración de renta en capital, en tecnología y en propiedad intelectual. Ya hemos visto que ese cambio se produjo con el abandono del patrón oro, con ese incremento de la productividad, mientras que los salarios crecían a un ritmo más bajo. Ahora, esta nueva revolución tecnológica que llamamos la inteligencia artificial va a potenciar todavía más ese tipo de situaciones. ¿Cómo vamos a financiar la renta básica universal? ¿Os acordáis lo que ocurrió después de la pandemia cuando se suscitó un gran problema en España sobre impuestos extraordinarios a la banca y a las empresas energéticas porque ganaban mucho dinero? Podría darse el caso de que se produzca un impuesto a empresas que usen robots en lugar de mano de obra humana, impuestos al capital, impuestos a determinados segmentos que ahora gozan de un nivel de imposición más bajo, es decir, el trabajador en España puede llegar a sufrir casi un 50% de retención impositiva al cabo de un año si tiene rentas altas, pero las empresas no pagan ni muchísimo menos ese nivel de impuestos. Podría ocurrir que a medida que se va buscando una automatización y menos dependencia del ser humano, lo que incremente notablemente sea los impuestos sobre las sociedades que están ganando mucho más dinero que antes porque son más productivas. Podría haber un dividendo por el uso de los datos. Al final estamos surtiendo continuamente de información y de datos al mercado que se utilizan precisamente en el entrenamiento de la inteligencia artificial, que tal vez acabe por sustituirnos. Se convertirá el Estado en ese elemento de transferencia de riqueza continua para sustentar una parte de la sociedad que ahora mismo ya no puede trabajar. El problema del PIB como indicador es evidente. Si estás cambiando el paradigma económico, el PIB deja de ser útil a la hora de reflejar la experiencia real de bienestar. Ya no va a depender de lo que producimos y consumimos, con lo cual tenemos que buscar una alternativa viable. Puede haber nuevos indicadores de bienestar, tal vez tiempo libre, salud, la calidad del empleo que quede o el acceso a universal a determinados servicios básicos. ¿Cuál es la conclusión que uno extrae cuando mira este tipo de presentación? Más preguntas que respuestas. Queremos un modelo donde una minoría controla los activos de la IA y la mayoría sobrevive con una renta básica que no nos va a permitir realmente grandes lujos. ¿Queremos un sistema donde tengamos una participación en la nueva maquinaria productiva basada en robots, datos y modelos y cobremos algún tipo de dividendo tecnológico? ¿Queremos seguir midiendo el éxito solo en términos de PIB o en bienestar, seguridad económica y tiempo liberado? ¿Está el ser humano preparado para vivir estos retos sin unos objetivos concretos, sin una necesidad de aprender para alcanzar
sus objetivos o metas? Esa es la gran pregunta, en mi opinión. Estamos todavía a las puertas de que ocurra un nuevo cambio del modelo económico, pero los pilares en los que se sustenta ya empiezan a mostrar las primeras grietas. Tratar de hablar de estos temas siempre es conflictivo. Yo sé que habrá mucha gente que me dirá: Pablo, estás loco, ¿qué te has bebido? No tiene ningún sentido. Y habrá otros que dirán: oye, me empieza a preocupar, realmente esto podría ser una realidad dentro de unos pocos años. Dejadme vuestra opinión en el chat, me encantaría poder leerla, siempre desde la educación, como decimos siempre, no hace falta insultar para opinar en sentido opuesto o a favor de lo que acabo de exponer. Recordad además que el análisis que realizo es siempre un análisis desde una perspectiva estática, con la información que tenemos en este momento. Y estoy encantado de compartir mi opinión sobre los mercados financieros, la economía, la IA y la geopolítica en mi newsletter gratuita que envío a los que se suscriben todos los jueves. Aquí tenéis el código QR que podéis utilizar para hacerlo, así que si os apetece, dadle una oportunidad. Y como siempre, me gustaría despedirme dándoos las gracias, deseando suertes con vuestras inversiones y aprovechando estas fechas para desearos que paséis unas muy felices fiestas. Suerte a todos con vuestras inversiones, que lo paséis muy bien y ya me contaréis qué opináis de este tipo de entorno que se nos presenta fascinante por delante. Gracias.